Dicen que el peor error no es odiar a la persona equivocada, es enamorarte de ella. Cuando ya es demasiado tarde, Valeria Montenegro no se casó por amor, se casó para destruir. Durante años, planeó cada paso. Cada mirada, cada palabra, se acercó a él como una sombra, como una promesa, como una mentira perfectamente ensayada. Adrián Vélez no era solo un hombre poderoso, era el hombre que ella creía responsable de haber destruido su vida. Y por eso, decidió hacer lo único que dolería más que cualquier venganza: amarlo lo suficiente como para que él nunca sospechara, y luego romperlo desde dentro. Pero hay algo que nadie le enseñó a Valeria, que el odio, cuando se sostiene demasiado tiempo, se transforma, se vuelve débil, se vuelve peligroso, se vuelve amor. Y cuando finalmente descubres la verdad, ya no puedes salvar lo que tú misma decidiste destruir, porque hay decisiones que no se pueden deshacer. Y esta fue una de ellas. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta fan historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. Valeria Montenegro no creía en las coincidencias. Nunca lo había hecho. Porque cuando la vida te arrebata todo de un día para otro, aprendes que cada cosa tiene un motivo, incluso el dolor. Y él estaba ahí, de pie, impecable, rodeado de personas que lo admiraban, que lo buscaban, que reían con él, como si no cargara sobre sus hombros el peso de vidas destruidas. Adrián Vélez, el hombre que arruinó a su familia, el hombre que la dejó sin nada, el hombre que no debía estar respirando con tanta calma, mientras su mundo había ardido años atrás. Valeria lo observaba desde el otro extremo del salón, sosteniendo una copa que no había probado. Sus dedos no temblaban, su mirada tampoco. Había esperado ese momento demasiado tiempo como para arruinarlo con debilidad. No era rabia lo que sentía. La rabia se consume rápido. Lo suyo era otra cosa. Algo más frío, más preciso, más paciente. Era decisión. Esa noche no iba a acercarse a él por impulso. No iba a gritar. No iba a confrontarlo. No. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a entrar en su vida sin que él lo notara. Y cuando finalmente confiara en ella, cuando bajara la guardia, cuando la mirara como si fuera alguien importante, entonces lo destruiría. Adrián levantó la vista en ese instante, y por un segundo sus ojos se encontraron. No fue un cruce casual, fue directo, sostenido, incómodamente largo. Valeria no apartó la mirada. No lo hizo, porque quería que la viera. Quería que algo en él reaccionara, aunque no supiera por qué. Y ocurrió. Él frunció levemente el ceño, como si intentara reconocerla, como si algo en su memoria se moviera sin encontrar respuesta. Pero no dijo nada, no se acercó, solo la observó. Unos segundos más de lo normal. Y luego continuó con su vida, como si ella no existiera. Valeria sonrió apenas, una sonrisa mínima, peligrosa. Perfecto. Eso lo hacía más fácil, porque no hay nada más vulnerable que un hombre que no sabe que ya ha sido elegido. Esa noche, Adrián Vélez no lo sabía, pero alguien había decidido entrar en su vida, y no iba a salir hasta destruirlo por completo. Valeria no volvió a mirarlo el resto de la noche, no porque no quisiera, sino porque ya había hecho lo más importante. Había sembrado la primera duda, y eso era suficiente por ahora. Se movía entre las personas con naturalidad, sonriendo cuando era necesario, respondiendo lo justo, observando siempre. No había llegado ahí por casualidad. Cada invitación, cada contacto, cada paso, había sido calculado durante meses. Adrián Vélez no era un hombre accesible, no se acercaba a desconocidos, no confiaba con facilidad. Por eso, no podía ser ella quien lo buscara, tenía que ser al revés. Cuando finalmente la gala empezó a vaciarse, Valeria dejó su copa sobre una bandeja y caminó hacia la salida sin prisa. Sabía que él seguía dentro, sabía que aún estaba rodeado de personas, y aún así,
Sintió algo extraño, una leve incomodidad, como si algo no estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Lo ignoró. El aire nocturno la recibió con una brisa suave que movió su cabello. Se detuvo un segundo en las escaleras, respirando con calma. «No te precipites», se dijo a sí misma en voz baja. Pero entonces, curioso, la voz masculina la detuvo. Serena, demasiado cerca. Valeria no se giró de inmediato. Cerró los ojos apenas un segundo, controlando la sorpresa, acomodando cada emoción en su sitio. Y luego se dio la vuelta. Adrián estaba a pocos pasos de ella, sin la multitud, sin el ruido, sin las miradas ajenas, solo él, más real, más imponente, más peligroso de lo que había imaginado. «No recuerdo haberte visto antes», continuó él, observándola con una atención que no era superficial. «Y créeme, lo recordaría». Valeria sostuvo su mirada, firme, tranquila, sin prisa. Eso suena más a confianza que a memoria. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Adrián. No fue arrogante, fue inesperadamente sincera. «Puede ser». Silencio. Uno breve, pero cargado de esos que dicen más que cualquier palabra. «Valeria», dijo ella finalmente extendiendo la mano. No temblaba, nunca temblaba. «Adrián». Él tomó su mano, y ese contacto duró apenas un segundo más de lo normal, pero fue suficiente, porque algo en esa simple acción no encajó. Valeria lo sintió. No era rechazo, no era desconfianza, era otra cosa, algo más profundo, más difícil de identificar. Adrián soltó su mano con lentitud. «No estabas en la lista principal de invitados», dijo él sin acusación, pero tampoco sin inocencia. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. «¿Eso te molesta?» «No», respondió él. «Me intriga». Ahí estaba. La puerta. La primera grieta. Valeria dio un paso atrás, como si no le diera importancia. «Entonces deberías acostumbrarte», murmuró. «A veces lo más interesante no está en la lista». Se giró y comenzó a bajar las escaleras, sin esperar respuesta, sin mirar atrás, sin darle la oportunidad de cerrar ese momento. Porque lo importante no era quedarse en su mente. Y cuando Adrián no respondió, cuando no la detuvo, cuando simplemente la dejó ir, Valeria sintió algo que no esperaba. No frustración, no. Fue curiosidad, porque por primera vez no estaba completamente segura de haber entendido a su enemigo. Adrián no durmió bien esa noche. No era algo que le ocurriera con frecuencia. Su vida estaba estructurada, medida, bajo control, pero había algo en esa mujer que no encajaba. No era su belleza. Había visto muchas mujeres hermosas. No era su actitud. Había conocido mujeres seguras. Era otra cosa. Era la forma en la que lo había mirado, como si lo conociera, como si ya hubiera tomado una decisión sobre él. A la mañana siguiente, su asistente dejó sobre su escritorio el informe habitual de eventos, contactos y asistentes relevantes. Adrián pasó las páginas con rapidez, sin mucho interés, hasta que se detuvo. Valeria Montenegro. El nombre estaba ahí, pero la información era mínima, demasiado mínima. «Eso no es normal», murmuró. Levantó la vista. ¿Quién la invitó? Su asistente dudó un segundo. No aparece registrada como invitada directa. Probablemente entró como acompañante de algún socio. Adrián cerró el informe lentamente. No le gustaban los vacíos. No le gustaban las personas sin contexto. Y, sobre todo, no le gustaba no entender algo. «Quiero todo lo que haya sobre ella». «Señor, no parece una figura relevante». Adrián la miró, y esa vez no hubo duda en su expresión. «¿Lo es?» Mientras tanto, Valeria estaba sentada frente a la ventana de su apartamento, observando la ciudad con calma. No había prisa, nunca la había. Sobre la mesa había una carpeta abierta. Fotos, documentos, recortes, todo perfectamente organizado. En el centro, una imagen. Adrián Vélez. Valeria tomó la fotografía entre sus dedos. La observó en silencio. «No eres tan inaccesible como crees», susurró, pero no sonrió. Porque en el fondo sabía algo. Esto no iba a ser fácil.
no como lo había imaginado, no como lo había planeado durante años, porque había algo en él que no coincidía con el monstruo que había construido en su mente. Y eso era peligroso, porque el odio necesita certezas. Y por primera vez, Valeria empezaba a dudar, pero no lo suficiente como para detenerse. Aún no. Porque hay decisiones que se toman una vez, y ella ya había cruzado esa línea. Valeria no lo buscó. Pasaron 3 días en los que no hizo absolutamente nada, y sin embargo, todo estaba avanzando. Porque cuando una presencia se queda en la mente, no necesita insistir. Adrián la recordó más veces de las que le habría gustado admitir. En reuniones, en silencios, incluso en momentos donde no tenía sentido. Y eso le incomodaba, no por ella, sino por él. Porque no estaba acostumbrado a perder el control de sus propios pensamientos. Cuando finalmente volvió a verla, no fue en un lugar planeado, o al menos, eso creyó él. Un restaurante elegante, discreto, de esos donde las conversaciones importantes no se escuchan. Adrián estaba sentado, revisando documentos cuando levantó la vista, y la vio. Valeria, sola, a unos metros, como si siempre hubiera estado ahí. No se sorprendió. No demasiado, pero tampoco apartó la mirada. Ella lo sintió, lo supo, y aún así, no reaccionó de inmediato. Terminó lo que estaba haciendo. Cerró su carpeta con calma, tomó su copa, y solo entonces giró ligeramente el rostro hacia él. Sus miradas se encontraron, otra vez. Y esta vez, ella sonrió. No completamente, solo lo suficiente, como para provocar. Adrián dejó los documentos a un lado, se levantó y caminó hacia ella, sin prisa. Sin duda, empiezo a pensar que esto ya no es coincidencia, dijo al detenerse frente a su mesa. Valeria apoyó el codo suavemente. Eso depende. ¿Te molesta? No. Entonces no es un problema. Silencio, corto, pero intenso. Adrián la observó unos segundos más de lo normal. ¿Siempre hablas así? ¿Así cómo? Como si ya supieras lo que voy a decir. Valeria sostuvo su mirada. No lo sé, lo sé. Esa vez. Él sonrió, pero fue distinto. Más bajo, más contenido, más real. ¿Puedo sentarme? Ella lo miró, lo evaluó, como si esa decisión tuviera más peso del que parecía. Ya lo estás haciendo. Adrián tomó asiento, y en ese instante, algo cambió, porque ya no era un encuentro casual. Era una elección. Hablaron, pero no de lo importante, no del pasado, no de quiénes eran realmente. Hablaron de cosas simples, superficiales, pero en cada palabra había algo más, subtexto, medición, atracción que ninguno estaba dispuesto a nombrar. Y sin embargo, estaba ahí, en la forma en la que él la miraba cuando ella no lo veía, en cómo ella sostenía la conversación sin entregarse del todo, en cada pausa, en cada silencio. No confías en la gente, dijo Adrián de pronto. Valeria levantó la mirada. ¿Y tú sí? Lo suficiente. Entonces ya has perdido más de una vez. Eso lo detuvo, porque no era una frase ligera. Era verdad. Y él lo sabía. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué has perdido? Valeria no respondió de inmediato. Y por primera vez, su mirada cambió. Apenas un segundo, pero fue suficiente, porque ahí había algo real, algo que no formaba parte del plan. Más de lo que imaginas, murmuró. Adrián no apartó la mirada, y por primera vez desde que la conoció, no intentó descifrarla, solo la sintió. Y eso fue el verdadero peligro. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba en silencio. Caminaron juntos unos pasos, sin tocarse, sin acercarse demasiado, pero demasiado cerca. No eres lo que esperaba, dijo él. Valeria se detuvo. ¿Eso es bueno o malo? Adrián la miró. Directo. Todavía no lo sé. Ella dio un paso más cerca. No demasiado, solo lo suficiente. Entonces deberías averiguarlo. Silencio. Uno largo, pesado, cargado de algo que ninguno iba a admitir, pero que ya estaba ahí. Y cuando sus miradas bajaron, apenas un segundo, hacia los labios del otro,
Ambos lo notaron. Y ambos decidieron no cruzar esa línea, aún, porque lo prohibido, cuando se contiene, arde más. Valeria no debía sentirse así, no tan pronto, no con él, no después de todo lo que había planeado. Y sin embargo, algo estaba cambiando, no en su objetivo, no en su decisión, eso seguía intacto, pero sí en la forma en la que lo miraba, porque Adrián Vélez no encajaba, no con la imagen que había construido durante años, no con el hombre al que había odiado sin conocer realmente. Y eso era un problema, porque la duda debilita la venganza. Él empezó a buscarla, no de forma evidente, no insistente, pero lo hacía. Mensajes breves, encuentros casuales que dejaban de ser casuales, y cada vez la distancia se acortaba, pero nunca lo suficiente, nunca del todo, porque Valeria no lo permitía. Lo acercaba y luego lo detenía, lo suficiente para que él quisiera más. Una noche, todo estuvo a punto de romperse. No hubo gala, no hubo gente, solo un espacio privado, silencioso, demasiado íntimo. Adrián estaba de pie frente a ella, cerca, mucho más cerca que antes. «Debería dejar de verte», dijo él en voz baja. Valeria no se movió. «Hazlo», pero no se apartó, no retrocedió, no rompió la distancia. Adrián soltó una leve risa sin humor. «No es tan fácil». «Claro que lo es. No contigo». Silencio, respiraciones contenidas, miradas que ya no se esquivaban. «¿Por qué?», preguntó ella. Adrián la observó, y por primera vez no midió sus palabras, porque cuando estás cerca, todo lo demás deja de importar. Ahí estaba, la grieta, el momento, el punto exacto donde todo podía cambiar. Valeria sintió algo en el pecho, algo que no era parte del plan, algo peligroso, y por un segundo, solo un segundo, quiso olvidarlo todo, pero no lo hizo. No podía. «Entonces es tu problema», susurró. Adrián dio un paso más. Ahora sí, sin espacio entre ellos. «No», dijo, «es el nuestro». Y entonces, casi ocurrió. Sus rostros demasiado cerca, el aire suspendido, el mundo reducido a un instante. Pero no. Valeria giró el rostro. Apenas. Suficiente para evitarlo. Suficiente para dejarlo incompleto. «No hagas eso», murmuró. «¿Qué cosa?» «Creer que esto significa algo». Adrián se quedó quieto. No se apartó, pero tampoco insistió. «Entonces dime qué es». Valeria lo miró. Y mintió, sin temblar. Nada. Silencio. Uno frío. Diferente. Y por primera vez, algo en Adrián se cerró. Ese fue el error. No acercarse. No provocarlo. No jugar. El error fue empezar a sentir y negarlo. Adrián dejó de fingir que podía ignorarla. No lo dijo en voz alta, no lo admitió ante nadie, pero lo supo, en la forma en la que buscaba su nombre en el teléfono, en cómo cualquier espacio se sentía incompleto si ella no estaba, en ese silencio incómodo que aparecía cuando intentaba convencerse de que no significaba nada. Valeria Montenegro ya no era una coincidencia, era una presencia. Y lo peor era que no quería que desapareciera. Valeria lo notó, por supuesto que lo notó. Ese era el plan. Había esperado ese momento, el instante exacto donde él cruzara esa línea invisible, donde dejara de observar para empezar a sentir. Y sin embargo, no se sintió como victoria. No del todo, porque había algo en la forma en la que él la miraba ahora, que no encajaba con el juego. No era deseo superficial, no era conquista, era algo más profundo, más peligroso. Se encontraron en su oficina, un espacio amplio, elegante, silencioso, demasiado íntimo para lo que pretendían ser. Valeria caminó lentamente por el lugar, observando todo con calma, como si no estuviera midiendo cada reacción de él. «Así que este es tu mundo», murmuró. Adrián la observaba, no el lugar, a ella. Solo una parte. Valeria giró levemente. ¿Y la otra? Adrián no respondió de inmediato. Se acercó, paso a paso, sin prisa, hasta quedar frente a ella, demasiado cerca, la que no dejó ver. Silencio.
pesado. El aire cambió. Valeria sintió su respiración y, por primera vez, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un impulso leve, un peligro. Entonces no debería estar aquí, susurró. Pero no se movió, no retrocedió. Adrián inclinó apenas el rostro. Y aún así, estás. Ese fue el momento, el punto exacto, donde ella podía empujarlo más o detenerse. Y eligió lo primero. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo ella bajando la voz. Dímelo. Valeria sostuvo su mirada. Que tú crees que tienes el control. Adrián la observó, y esa vez no negó, no discutió, solo sonrió. Lentamente. No, murmuró. El problema es que ya sé que no lo tengo. Eso la descolocó. Un segundo, solo uno, pero suficiente. Porque no era la respuesta que esperaba. Y en ese pequeño desajuste, algo en su plan se debilitó. Esa noche, Adrián no la dejó ir igual que las anteriores. No la detuvo, pero tampoco la soltó del todo. Valeria. Ella se giró. Esto no es nada, ¿verdad? Ahí estaba. La pregunta que no debía existir. Valeria lo miró y volvió a mentir. No. Pero esta vez no sonó igual. Y Adrián lo notó. Y aún así, decidió quedarse. Ese fue el momento en que cayó. No cuando la deseó, no cuando la buscó, sino cuando, sabiendo que podía perder, eligió no alejarse. Valeria no esperaba que sucediera tan rápido. Había imaginado escenarios, había calculado tiempos, había diseñado cada paso con precisión. Pero no esto, no así. Fue una cena privada, silenciosa, sin distracciones, de esas donde cada palabra pesa más de lo que debería. Adrián no estaba distante, pero tampoco era el mismo. Había algo más firme en él, más decidido, más peligroso. Valeria lo percibió desde el primer segundo. «Estás diferente», dijo ella. «Lo estoy». «¿Por qué?» Adrián la miró. Directo, sin rodeos. «Porque ya no quiero fingir que esto no importa». Silencio, uno largo. Valeria sostuvo la mirada. «¿Y qué es esto?» Adrián no dudó. «Tú». Eso no estaba en el plan. No tan pronto, no tan claro. Y sin embargo, ahí estaba. Sin máscaras, sin juego. Valeria sintió algo en el pecho, un movimiento leve, incómodo. Y eso era peligroso. «No sabes nada de mí», dijo ella. «Lo suficiente». «No», respondió. «No lo suficiente». Adrián se inclinó ligeramente hacia ella. «Entonces quédate y déjame descubrirlo». Ese tono no era insistente, no era dominante, era sincero, y eso la desarmaba más que cualquier otra cosa. Y entonces lo dijo, sin preparación, sin aviso, como si ya lo hubiera decidido antes de llegar. «Cásate conmigo». El mundo se detuvo. No hubo música, no hubo ruido, solo silencio. Valeria lo miró, buscando, midiendo, esperando encontrar una grieta, una duda, algo que le indicara que era un impulso. Pero no, Adrián no dudaba. «No sabes lo que estás diciendo», susurró ella. «Sí lo sé. No me conoces. Quiero hacerlo. Podría destruirte». Silencio. Uno diferente, más profundo. Adrián la observó y entonces dijo algo que no debía. «Entonces hazlo». Eso no estaba en el plan. Eso lo cambiaba todo. Porque por primera vez, la venganza no se sentía como poder, se sentía como peligro. Valeria no respondió esa noche. No podía. No porque no tuviera una respuesta, sino porque tenía demasiadas. Pasó la noche en silencio, caminando por su apartamento, revisando todo, recordando el pasado, el dolor, el motivo, todo lo que la había llevado hasta ahí. Y sin embargo, había algo que no encajaba. Adrián no era el hombre que había imaginado. No era frío, no era cruel, no era el monstruo que había construido durante años. Y eso la debilitaba. Pero la verdad era simple. No había llegado hasta ahí para detenerse. No después de todo. No después de todo lo que había perdido. A la mañana siguiente,
Lo llamó. Adrián respondió al segundo tono, como si hubiera estado esperando. Valeria. Silencio. Uno breve. Sí. No hizo falta más. La boda fue rápida, discreta, elegante, sin espectáculo, sin emociones visibles. Pero por dentro, todo estaba cambiando. Valeria lo sabía. En cada mirada, en cada gesto, en cada silencio compartido. Y aún así, seguía adelante, porque ya había tomado una decisión. Esa noche, ya como su esposa, todo se volvió demasiado real. El espacio, la cercanía, la respiración compartida. Adrián estaba frente a ella, sin distancia, sin excusas, sin nada que interrumpiera lo inevitable. «Todavía puedes arrepentirte», dijo él en voz baja. Valeria lo miró, y por primera vez no supo qué responder, porque una parte de ella quería hacerlo, pero no lo hizo, no podía. «No», murmuró, «ya es tarde». Adrián la observó y lentamente acercó su mano a su rostro. La tocó, suave, como si temiera romper algo. Y esa vez, ella no se apartó. El beso ocurrió, lento, contenido, como si ambos supieran que cruzar esa línea lo cambiaría todo. Y lo hizo, porque en ese instante, Valeria dejó de estar completamente segura de su venganza. Y Adrián dejó de estar preparado para lo que venía, porque en ese instante, Valeria dejó de estar completamente segura de su venganza. Y Adrián dejó de estar preparado para lo que venía. Y así, sin que ninguno lo dijera, comenzó la parte más peligrosa de la historia, donde el amor ya no era una estrategia, y el daño iba a ser real. La casa era demasiado grande para dos personas que no sabían cómo tocarse sin romper algo. Todo estaba en su lugar, perfecto, impecable, silencioso, como si ese matrimonio fuera una imagen, no una realidad. Valeria se movía por los espacios con elegancia, naturalidad, como si perteneciera ahí. Y eso era lo más peligroso, porque estaba empezando a sentirse real. Adrián la observaba, no de forma evidente, pero constante. Había algo en ella que no terminaba de encajar, no en sus palabras, no en sus gestos, sino en los silencios. «¿Siempre eres así?», preguntó él una noche. Valeria levantó la vista, así como si estuvieras aquí, pero no del todo. Silencio. Ella sostuvo su mirada. «Tal vez no estoy acostumbrada a esto». «¿A qué?». «A que alguien se quede». Eso no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Adrián no respondió, pero algo en su expresión cambió. Más suave, más atento, más peligroso. Esa noche durmieron juntos, pero no como pareja, no completamente. Había espacio entre ellos, uno pequeño, pero suficiente para decirlo todo. Y aún así, ninguno se movió, porque a veces la cercanía sin tocarse arde más. Valeria no debía sentir celos, no era parte del plan, no tenía sentido, y sin embargo, lo sintió. Fue algo simple, una mujer, elegante, segura, demasiado cómoda cerca de Adrián, risas suaves, confianza, historia compartida. Valeria los observó desde lejos, sin expresión, sin reacción visible, pero por dentro, algo se tensó. «Es Elena», dijo Adrián cuando se acercó. «Nos conocemos desde hace años». Valeria asintió. «Se nota». «¿Te molesta?». «No debería». Adrián la miró. «Directo». «Pero sí lo hace». Silencio. Valeria no respondió, porque lo hacía. Y eso no estaba en el plan. Esa noche fue diferente, más tensa, más silenciosa. «No tienes derecho a eso», murmuró ella. «¿A qué?». «A que me importe». Adrián se acercó, despacio. «No te obligué». «No». «Entonces no finjas que no lo elegiste». Eso dolió más de lo esperado. Valeria sostuvo su mirada y, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata, porque había algo que no podía negar. Había empezado a sentir, y eso la hacía vulnerable. No fue un gran momento. No hubo drama. No hubo gritos. Fue algo pequeño, casi insignificante. Valeria estaba sola en la casa
cuando encontró algo que no debía, un archivo, un nombre, una fecha, el pasado. Lo abrió, no por curiosidad, por necesidad, pero lo que encontró no fue lo que esperaba. Nada coincidía, nada encajaba con la historia que había construido durante años. Frunció el ceño, revisó otra vez, más lento, más cuidadoso. Y entonces la duda apareció, no fuerte, no clara, pero suficiente. No, susurró, porque si eso era verdad, entonces algo estaba mal, muy mal. Y por primera vez desde que empezó todo, Valeria no se sintió segura. No de él, de ella. Adrián no era un hombre ingenuo. Podía ignorar muchas cosas, pero no todo. Y Valeria ya no era tan perfecta como al inicio. Había pequeños detalles, pausas extrañas, miradas que evitaban las suyas, momentos donde parecía estar en otro lugar. Y eso no era normal. ¿Qué estás ocultando?, preguntó una noche. Directo, sin rodeos. Valeria se detuvo. Solo un segundo. Nada. Pero esa vez no fue convincente. Adrián la observó. Más tiempo del necesario. No tienes que mentirme. Eso fue un golpe. Porque no lo dijo con acusación. Lo dijo con calma. Con algo más profundo. Confianza. Y eso era lo que más daño hacía. Valeria sintió algo en el pecho. Un peso. Una presión. Porque por primera vez, la mentira no era fácil. No lo hago, respondió finalmente. Pero ambos sabían que no era verdad. Y aún así, ninguno dijo más. Porque el silencio era más seguro, pero también más peligroso. Valeria no durmió. No esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. Había algo que no la dejaba en paz. No era culpa. Aún no. Era incomodidad, una sensación persistente de que algo no encajaba, de que había una pieza mal colocada en un rompecabezas que llevaba años creyendo completo. Y eso la desestabilizaba más de lo que estaba dispuesta a aceptar. El archivo seguía en su mente. Los nombres, las fechas, los movimientos financieros, que no coincidían con la historia que había repetido tantas veces en su cabeza. Si Adrián no era quien ella creía, entonces todo lo demás se desmoronaba. Pero no podía ser. No después de todo lo que había construido sobre esa verdad. No después de haber convertido ese dolor en propósito. Porque si él no era culpable, entonces, ¿qué era ella? Valeria cerró los ojos con fuerza y tomó una decisión. No basada en duda, no basada en verdad, basada en necesidad. Iba a terminar lo que empezó, no porque estuviera segura, sino porque detenerse ahora la obligaría a enfrentarse a algo peor que el error. A sí misma, esa mañana, se miró al espejo más tiempo del habitual, no buscando belleza, buscando certeza, pero lo único que encontró fue a alguien que ya no reconocía del todo. Y aún así, se preparó, impecable, perfecta, intocable, porque el plan seguía en pie, y esa noche lo ejecutaría. Adrián no sabía nada. La esperaba en casa, con la calma de quien cree que ha encontrado algo real en medio del caos. Esa calma fue lo que más la desarmó. «Llegaste tarde», dijo él con una leve sonrisa. Valeria dejó su bolso con suavidad. Tenía cosas que hacer. «Siempre las tienes. Tú también». Intercambio simple, normal. Como si nada estuviera a punto de romperse. Adrián se acercó. No demasiado. Lo justo. ¿Todo bien? Esa pregunta la atravesó. Porque no era superficial, no era automática, era genuina. Y por un segundo, Valeria quiso decir la verdad, pero no lo hizo. «Sí», respondió, y en ese instante selló su decisión. Porque mentirle ya no era parte del plan, era una elección, y eligió continuar. Esa noche, cuando Adrián finalmente se quedó dormido, Valeria no cerró los ojos, se levantó en silencio. Caminó por la casa como una sombra que ya no sabía si pertenecía ahí. Y entonces lo hizo. El acceso, las claves, los documentos, las transferencias, todo lo que había preparado durante meses, todo lo que había construido paso a paso,
Y mientras lo hacía, no sintió victoria, no sintió nada. Y eso fue lo más aterrador, porque cuando el dolor desaparece, lo único que queda es el vacío. Cuando terminó, cerró todo, borró rastros, volvió a la habitación. Adrián seguía dormido, tranquilo. Valeria se quedó mirándolo, largo, silencioso. «Lo siento», susurró, pero no por lo que había hecho, sino por lo que ya no podía deshacer. Y esa fue la primera vez que la venganza le pesó más que el odio. El golpe no fue inmediato, no hubo explosión, no hubo ruido. Fue lento, preciso, silencioso, como ella. Las primeras señales llegaron temprano. Un mensaje, una alerta, una llamada que no debía existir. Adrián lo notó. Por supuesto que lo notó. Su expresión no cambió, pero su mente... Sí, horas después, ya no era una sospecha, era un hecho. La empresa estaba cayendo. No por un error, no por mala gestión, por traición. Y lo peor es que había sido perfecta, interna, limpia. Adrián no gritó, no rompió nada, no perdió el control, se quedó en silencio. Y eso era mucho más peligroso. Valeria lo observaba, desde lejos, desde cerca, desde todos los ángulos posibles, esperando, pero no sabía exactamente qué. Tal vez rabia, tal vez dolor, tal vez algo que justificara todo. Pero Adrián no reaccionó como esperaba. Esa noche, cuando finalmente estuvieron frente a frente, no hubo gritos, solo una pregunta. ¿Fuiste tú? Valeria lo miró, y el mundo se detuvo, porque esa era la única pregunta que no había preparado. Podía mentir, podía negar, podía seguir, pero algo en la forma en la que él la miraba no lo permitía. No era sospecha, era certeza. Y aún así, no había odio en sus ojos, solo algo peor, decepción. Valeria sintió el peso de todo lo que había hecho, todo lo que había construido, todo lo que estaba perdiendo. Y aún así, no habló. El silencio fue su respuesta. Adrián cerró los ojos un segundo, solo uno. Y eso fue suficiente. Entiendo, murmuró, pero no lo hacía, no del todo. Y eso lo rompía más. Se alejó, no bruscamente, no con rabia, con distancia, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Y Valeria lo sintió, porque en ese momento no perdió su venganza, perdió algo mucho más peligroso, a él. Y por primera vez, el vacío dolió, de verdad. La casa seguía siendo la misma, pero el aire había cambiado. No era un cambio visible. No había objetos fuera de lugar ni señales de ruptura evidente. Sin embargo, todo lo que antes parecía tener sentido, ahora se sentía suspendido en una especie de vacío difícil de explicar. Valeria caminaba por los pasillos con una calma que no era real, una calma que había aprendido a sostener durante años, pero que ahora empezaba a resquebrajarse desde dentro. Adrián no se había ido, y eso lo cambiaba todo, porque la lógica le decía que debía odiarla, enfrentarse a ella, expulsarla de su vida, con la misma precisión con la que ella había destruido la suya. Pero no lo hizo, se quedó, y no como un hombre derrotado, sino como alguien que había entendido algo que ella aún no alcanzaba a ver. Eso la descolocaba más que cualquier grito, porque el odio habría sido más fácil de sostener, habría justificado cada paso, cada decisión, cada mentira, pero ese silencio suyo, esa forma de mirarla sin buscar explicaciones, sin exigir nada, la obligaba a enfrentarse a algo mucho más incómodo, a sí misma. Valeria comenzó a notar pequeños cambios, no en él, sino en la forma en la que ella reaccionaba ante su presencia. Antes podía sostener su mirada sin problema, podía jugar con las palabras, provocar, medir, manipular cada gesto. Ahora no, ahora había momentos en los que prefería no cruzarse con él, no porque temiera lo que pudiera decirle, sino porque no estaba segura de poder sostener lo que él no decía. Adrián reconstruía su mundo en silencio. Hablaba poco,
Pero cuando lo hacía, su voz no tenía rastro de debilidad. Había perdido mucho, sí, pero no se había perdido a sí mismo. Y eso, en lugar de tranquilizarla, la inquietaba más. Una noche lo encontró en el estudio. No había encendido la luz principal, solo una lámpara que proyectaba sombras largas sobre las paredes. Él estaba de pie mirando unos documentos que ya no parecían importarle demasiado. No levantó la vista cuando ella entró, pero supo que estaba ahí. Valeria se quedó en la puerta unos segundos, observándolo, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que le devolviera la seguridad que había tenido al inicio de todo esto. Pero no lo encontró. ¿Por qué no dices nada?, preguntó finalmente, con una voz que no sonó tan firme como habría querido. Adrián no respondió de inmediato. Cerró el documento, lo dejó sobre la mesa y entonces sí levantó la mirada hacia ella. No había dureza en sus ojos, tampoco frialdad. Había algo mucho más difícil de enfrentar. ¿Qué quieres que diga? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada, inevitable. Valeria dio un paso dentro del estudio, sintiendo por primera vez que ese espacio ya no le pertenecía. Lo que se supone que deberías decir. Adrián inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara esa respuesta con calma. Lo que se supone que deberías sentir, o lo que tú necesitas escuchar. Ese golpe fue más profundo de lo que parecía. Valeria abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque en el fondo sabía que ninguna de las dos cosas la salvaría. Adrián se acercó entonces despacio, sin invadirla, pero lo suficiente como para que la distancia dejara de ser una protección. «No me duele lo que perdiste», dijo en voz baja. «Me duele lo que decidiste hacer para llegar ahí». Valeria sintió algo romperse dentro de ella en ese instante. Algo que no tenía nombre, pero que llevaba tiempo presionando desde el fondo. «Tú arruinaste mi vida», respondió más como una necesidad que como una convicción. Adrián sostuvo su mirada sin apartarse. «¿Estás segura?». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, porque por primera vez la duda no vino de él, vino de ella, y eso fue lo que realmente empezó a destruirla. Valeria pasó la noche sin dormir, pero no como las anteriores. Esta vez no había planificación, no había estrategia, no había una lista mental de pasos por ejecutar. Había algo mucho más inquietante. Había preguntas. Y las preguntas, cuando llegan tarde, no traen respuestas, traen miedo. Intentó reconstruir su historia desde el inicio, como si pudiera encontrar en algún punto el momento exacto en el que todo se había torcido. Recordó los nombres, las fechas, las decisiones que había tomado convencida de que eran correctas. Recordó el día en que decidió que Adrián Vélez era el responsable de todo, lo que había perdido. Pero ahora algo no encajaba. El archivo, los documentos. Esa grieta pequeña que al principio ignoró, ahora se abría más cada vez que intentaba cerrarla. Si él no era culpable, entonces todo lo demás cambiaba. Y no era solo una cuestión de error, era una cuestión de identidad, porque si había construido su vida sobre una mentira, entonces no sabía quién era sin ella. Valeria se levantó antes del amanecer, incapaz de quedarse quieta. Tomó la carpeta, revisó nuevamente cada documento, cada detalle, cada firma. Buscaba desesperadamente algo que le devolviera la certeza que había perdido. Pero lo único que encontró fue confirmación. No era él. Nunca lo había sido. El golpe no fue inmediato. No hubo una reacción explosiva, ni lágrimas, ni gritos. Fue algo más lento, más profundo. Una especie de vacío que comenzó a expandirse dentro de ella, ocupando todo el espacio donde antes había rabia. Y la rabia, al menos, le daba dirección. Esto no, esto la dejaba completamente expuesta. Valeria dejó caer la carpeta sobre la mesa y se apoyó en ella, respirando con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de lo que acababa de entender. Había destruido al hombre equivocado, había cruzado cada línea, por alguien que no lo merecía. Y lo peor, no era lo que había hecho, era lo que ya no podía deshacer. Pensó en Adrián, en su silencio, en su forma de mirarla sin odio, en la manera en la que había aceptado lo ocurrido sin buscar venganza. Y por primera vez, comprendió algo que la desarmó por completo. Él no la había dejado, porque la amaba. Esa certeza fue más devastadora que cualquier otra cosa.
porque significaba que no solo lo había destruido a él, se había destruido a sí misma en el proceso. Valeria cerró los ojos con fuerza, pero esta vez no para contener nada. No había nada que contener. Solo quedaba una verdad que ya no podía ignorar. Había llegado demasiado lejos y ahora tenía que decidir qué hacer con eso. Pero esa decisión iba a costarle todo. Valeria entendió algo esa mañana que no pudo ignorar por más tiempo. Ya no tenía un plan. Durante años había vivido con una dirección clara, con un propósito que justificaba cada decisión, incluso las más oscuras. Pero ahora, todo eso había desaparecido, y en su lugar solo quedaba una verdad incómoda, pesada, imposible de acomodar dentro de lo que creía ser. Adrián no era culpable, nunca lo había sido. Y esa certeza no llegó como una revelación liberadora. No trajo paz, no trajo alivio. Llegó como una sentencia, porque no corregía nada. Solo mostraba el alcance real de lo que había hecho. Valeria caminó por la casa sin saber exactamente qué buscaba. Tocaba los objetos, los espacios, como si intentara entender en qué momento aquel lugar había dejado de ser un escenario para convertirse en algo real, porque eso era lo que más le dolía ahora. No la venganza, sino el hecho de que en medio de toda esa mentira, algo verdadero había crecido. Y ella lo había ignorado, lo había negado, lo había utilizado. Pensó en Adrián, en cada conversación, en cada gesto que ella había interpretado como estrategia, como debilidad, como algo manipulable. Ahora todo tenía otro significado. Cada mirada suya, cada silencio, cada forma de quedarse, incluso cuando tenía razones para irse. Él la había elegido, sin saber quién era realmente. Y aún así, no se había alejado. Eso no la salvaba, la hundía más. Porque significaba que el daño no era solo material, no era solo la empresa, el dinero, la reputación. Era algo más profundo. Algo que no se reconstruye con decisiones inteligentes ni con tiempo. Era confianza. Y eso ya no existía. Valeria se detuvo frente a la puerta del estudio. Sabía que él estaba ahí. Lo había estado desde temprano, como en los últimos días, reconstruyendo lo que podía, sosteniendo lo que quedaba. Podía entrar, podía decir la verdad, podía explicarlo todo, pero ninguna de esas opciones garantizaba algo. Porque hay verdades que no reparan, solo confirman la herida. Respiró hondo y entendió que ese era el punto donde todo se definía. No lo que había hecho, sino lo que iba a hacer ahora. Abrió la puerta. Adrián estaba de espaldas revisando documentos, pero no parecía concentrado. Había una pausa en su cuerpo, una quietud que no era descanso. Era contención. No se giró de inmediato. ¿Necesitas algo?, preguntó sin dureza, pero sin cercanía. Valeria cerró la puerta detrás de sí. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Sí. Adrián dejó el documento sobre la mesa, pero no se movió. Dime. Valeria lo miró. No como antes. No evaluándolo. No midiéndolo. Lo miró, como si por primera vez lo viera completo. Y eso fue lo que más le dolió. Me equivoqué. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de espera. Adrián se giró lentamente. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, todo lo que no se había dicho durante días. Estuvo ahí. Eso ya lo sé, respondió él. Pero no era eso. Valeria dio un paso adelante. No entiendes. Su voz cambió. No fue débil, pero dejó de ser controlada. Tú no eras el responsable. Ahí sí. Ahí algo cambió. No en su postura, no en su voz, en su mirada. Una fracción mínima, pero suficiente. Explícate. Valeria sintió cómo cada palabra le costaba más que la anterior. Todo lo que hice, todo, fue porque creía que tú habías destruido a mi familia, que habías tomado decisiones que nos dejaron sin nada, que fuiste tú quien provocó todo. Respiró hondo, pero no lo fuiste. El silencio ahora era otro, más profundo, más peligroso. Adrián no habló, no la interrumpió, no la salvó. Los documentos estaban manipulados. Las decisiones no llevaban tu firma. Yo interpreté lo que quería ver. Tragó saliva. Elegí creerte culpable. Esa fue la verdad. La más cruda. No fue un error inocente. Fue una decisión. Adrián bajó la mirada un segundo. Solo uno.
y cuando volvió a verla, ya no era igual. Entonces, murmuró, todo esto, no terminó la frase. No hacía falta. Valeria asintió apenas. Sí. El aire se volvió pesado. Te casaste conmigo, sabiendo que querías destruirme. No fue una pregunta. Valeria cerró los ojos un instante. Sí. Ese fue el punto. El momento exacto donde todo lo que aún podía sostenerse terminó de caer. Adrián se alejó. No bruscamente, no con rabia, con algo peor, con claridad. Y aún así, continuó él con una voz que ya no buscaba nada, decidiste quedarte. Valeria lo miró, porque empezó, pero no pudo terminar, porque la verdad era demasiado. Y él lo entendió sin que lo dijera, porque empezaste a sentir. No fue una acusación, fue una constatación. Valeria no negó, no podía. Adrián soltó una leve exhalación casi imperceptible, y entonces dijo algo que terminó de romper todo. Llegaste tarde. El tiempo no se detuvo, pero algo dentro de ellos sí. Después de esa conversación, la casa se volvió un espacio donde dos personas coexistían, pero ya no compartían. No hubo discusiones, no hubo reproches constantes. Eso habría sido más fácil. Lo que hubo fue distancia. Una distancia limpia, firme, definitiva. Valeria intentó hablar más de una vez, explicar, aclarar, justificar lo injustificable, pero cada intento chocaba con la misma realidad. Adrián ya no buscaba respuestas. A eso era lo más doloroso, porque cuando alguien deja de preguntar, no es porque haya entendido, es porque ha dejado de esperar algo. Una noche lo encontró en la terraza, la ciudad extendiéndose frente a él, las luces encendidas como si el mundo siguiera funcionando con normalidad. Valeria se acercó despacio, esta vez sin estrategia. No puedes quedarte así, dijo. Adrián no se giró. Ya estoy así. No, insistió ella. Esto no puede ser todo. Silencio. ¿Y qué más debería ser? Valeria no respondió de inmediato, porque no tenía una respuesta que no sonara vacía. Podemos intentar. Adrián soltó una leve risa sin humor. ¿Intentar qué? Ahora sí se giró. La miró. Y en esa mirada aún había algo. Eso fue lo peor, porque no era indiferencia. Era amor contenido, herido, sin salida. Amarnos no borra lo que hiciste. La frase no fue dura, fue definitiva. Valeria sintió cómo algo dentro de ella se quebraba de forma irreversible. Pero significa algo, susurró. Adrián la observó. Largo, silencioso. Sí, un paso, uno solo. Significa que duele más. Eso fue todo. No hubo más argumentos, no hubo más espacio, porque en ese momento ambos entendieron lo mismo. El amor estaba ahí, pero ya no era suficiente para salvarlos. La decisión no llegó de golpe. No fue una discusión, no fue una última pelea. No hubo palabras elevadas ni despedidas dramáticas. Llegó en silencio, como todo lo importante entre ellos. Valeria entendió antes que Adrián que no había forma de reparar lo que había hecho. No porque no quisiera, no porque no lo amara lo suficiente, sino porque el daño no estaba en lo visible. No era la empresa, ni el dinero ni la reputación. Era algo más profundo, algo que no se recompone con intención. Era la base. La confianza que nunca existió de forma real. Lo observó durante días, en su rutina, en su forma de evitarla sin rechazarla, en esa manera contenida de seguir adelante sin incluirla. Y ahí lo vio claro. A Adrián no la iba a echar, pero tampoco la iba a elegir otra vez. Y eso era más doloroso que cualquier final abrupto. Esa noche no esperó a que él hablara. Entró al estudio, el mismo lugar donde todo había empezado a romperse, y se detuvo frente a él. Adrián levantó la mirada, como siempre, sin sorpresa. Me voy a ir, dijo Valeria, sin rodeos, sin adornos. El silencio que siguió fue distinto, no tenso, no incómodo. Adrián no preguntó por qué. No tenía sentido hacerlo. Está bien, respondió. Y en esas dos palabras había todo: aceptación, cansancio y algo que aún no terminaba de morir. Valeria sintió el golpe, no porque esperara que la detuviera, sino porque una parte de ella lo necesitaba. No vas a decir nada más, murmuró. No fue reclamo,
Fue una última oportunidad. Adrián la miró, y por un segundo, solo uno, pareció dudar. Pero no lo hizo. Si te digo que te quedes, dijo finalmente, no va a cambiar lo que hiciste. Esa fue la verdad, la única que importaba. Valeria asintió, porque también lo sabía. Se acercó un poco más, lo suficiente para sentir que cruzaba algo invisible. Te amé, dijo. No en pasado, pero así sonó. Adrián cerró los ojos un instante, y cuando volvió a abrirlos, ya no había defensa. Lo sé. Silencio. Yo también. Eso fue lo que terminó de romper todo. Porque no era una despedida sin amor. Era una despedida, con todo el amor intacto. Y esas son las que más duelen. Valeria dio un paso atrás, luego otro. Y esta vez no se detuvo, porque quedarse habría sido más cruel que irse. Y él no la detuvo, no porque no quisiera, sino porque ya no podía. El tiempo no cura todo. Eso es una mentira que la gente repite para sobrevivir. El tiempo solo enseña a convivir con lo que no se pudo resolver. Meses después la ciudad seguía igual. El ruido, las luces, la rutina de millones de personas que no sabían que en algún lugar dos vidas habían cambiado para siempre. Valeria había reconstruido algo, no igual, no completo, pero suficiente para seguir. Había dejado atrás la casa, el apellido, la versión de sí misma que había existido dentro de esa historia, pero no había dejado atrás lo que sentía. Porque eso no se decide. A veces lo veía, de lejos, en eventos, en espacios donde coincidían sin hablar. Adrián también había seguido adelante. Había recuperado parte de lo que perdió. Había reconstruido su mundo con la misma precisión con la que siempre lo hacía todo. Pero había algo que no volvió a ser igual, la forma en la que miraba, porque ya no buscaba, y eso decía más que cualquier palabra. Una noche se encontraron, no planeado, no preparado, solo ocurrió. Valeria estaba de pie, mirando la ciudad desde una terraza que no era la suya. Cuando sintió su presencia antes de verlo, no se giró de inmediato, no porque no quisiera, sino porque sabía que ese momento no iba a repetirse igual. «Sigues evitando mirarme», dijo Adrián, su voz, la misma y completamente distinta. Valeria sonrió apenas. «No te estoy evitando». Se giró, y ahí estaba, más distante, más contenido. Pero aún... Él. Se miraron, sin prisa, sin máscaras. «¿Estás bien?», preguntó él. Valeria asintió. «Aprendiendo». Adrián inclinó ligeramente la cabeza. «Yo también». Silencio, pero no incómodo. «A veces pienso», murmuró ella, «en cómo habría sido si todo hubiera sido distinto». Adrián la observó. «No lo habría sido», respondió. Valeria frunció levemente el ceño. «¿Por qué?». Adrián dio un paso hacia ella. «No demasiado, lo justo, porque nos habríamos encontrado igual». Y esa verdad dolió de otra forma, más suave, más profunda. «Y aún así», continuó él, «habríamos terminado aquí». Valeria lo miró. «¿Separados?». Adrián negó levemente. «Marcados». Silencio. Y en ese instante, ambos se entendieron. No se trataba de haber fallado. Se trataba de haber sido reales. En el peor momento posible. «Cuídate», dijo él finalmente. Valeria asintió. «Tú también». Y esta vez, cuando se alejaron, no hubo esperanza, pero tampoco arrepentimiento completo, porque hay amores que no están hechos para quedarse, sino para cambiarte. Y ellos ya no eran los mismos, nunca lo serían. Dicen que el amor verdadero siempre encuentra la forma de quedarse, pero nadie habla de lo que ocurre cuando llega. En el momento equivocado, Valeria Montenegro aprendió que el odio puede sostenerte durante años, pero no te enseña a vivir. Solo te da una dirección, y cuando esa dirección desaparece, te quedas frente a todo lo que evitaste sentir. Adrián Vélez aprendió que amar no siempre significa salvar. A veces significa aceptar que lo que sientes no es suficiente para reconstruir lo que fue roto desde el inicio. No volvieron a intentarlo. No porque no quisieran, sino porque entendieron algo que muy pocos aceptan, que el amor no siempre llega para quedarse. A veces llega para enseñarte
¿Quién eras antes de sentir? ¿Y quién eres después de perder? Y aunque sus caminos siguieron separados, hubo algo que nunca desapareció. No fue el dolor, no fue la culpa, fue el recuerdo de lo que fueron, de lo que casi fueron y de lo que en otro tiempo quizá habría sido suficiente. Porque hay historias que no terminan cuando las personas se separan, terminan cuando dejan de sentirse. Y la suya nunca lo hizo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más